Gloria a Dios. Vamos a buscar en Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos 5, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Gracias, Señor, te damos por ese momento. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos que ministres, Señor, esa palabra que instruye, Señor, que da vida, que confronta nuestra alma, Señor. Te pedimos que tú te muevas en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero la muerte gobernaba desde Adán hasta Moisés, incluso sobre aquellos que no pecaron de la misma manera que lo hizo Adán. Pues Adán prefiguraba a aquel que vendría. Bueno, este pasaje es una carta del apóstol Pablo que fue escrita a esta comunidad en Roma, en la que trataba temáticas en las que los creyentes se confundían, lo cual ocurre hasta el día de hoy. A mí personalmente muchas veces me ha generado duda esta temática, porque la palabra nos dice que Cristo viene a ser como el segundo Adán. Y también nos habla acerca de que por cuanto Adán pecó, de ahí en adelante todos se consideran pecadores, lo cual a los ojos humanos puede ser un poco injusto, ¿verdad? Decir que porque Adán pecó, entonces de ahí en adelante todos somos pecadores. Pero es lo que el Señor ha dictado, es el juicio de Dios para la humanidad. A partir de Adán, todos cargamos con esa maldición que recibió de parte de Dios por causa de su desobediencia. Entonces, recordemos que esta iglesia a la cual le está hablando Pablo es una iglesia conformada tanto por judíos como por gentiles, es decir, pueblo de Israel y extranjeros. Y como el evangelio se estaba asentando con ellos, con el ministerio de Pablo y de los otros apóstoles, pues se generaban conflictos alrededor de estas cosas, de cómo se limpia el pecado, de cómo nosotros nos limpiamos de pecado. Cuando uno le dice a una persona, especialmente a los que son nuevos, que es pecador, ¿sí? Que usted es pecador, hay casos en los que la persona no se siente de esa manera, que le dice, pero si yo no le he hecho nada a nadie, si yo me manejo como cualquier persona en el mundo, ¿por qué me dicen que soy pecador? ¿Sí? Y de esto es de lo que se trata esta palabra. En aquella época, desde Adán hasta Moisés, la gente, el ser humano fue juzgado por medio, primero, de la relación personal con Dios y luego a partir de la ley, lo cual hace que nos metamos en este pasaje que dice que la ley fue dada para que conozcamos que somos pecadores. O sea, la ley es dada para que nosotros conozcamos que hemos pecado, pero la ley no nos salva, no nos libra de esa condición. Entonces, Pablo primero, antes de iniciar a dar la explicación, está hablando acerca del estado caído de la humanidad, el estado que todos tenemos, ¿sí? El estado en el que todos llegamos a la búsqueda del Señor a partir de cierta edad, a partir de que somos conscientes de nuestros actos. Eso más o menos se puede decir que son los 11, los 12 años y en adelante. A partir de ahí nosotros somos conscientes de lo que hacemos, elegimos. Entonces, aún ahí, aún en estas edades cortas, ya cargamos la marca del pecado. Ya en la naturaleza humana se puede encontrar la rebeldía o la lejanía del ser humano a Dios, a pesar de que seguimos siendo seres espirituales, que era lo que hablábamos la anterior vez. Por ser seres espirituales, nosotros siempre vamos a tener la necesidad de ser llenos o de buscar
como llama la gente, al ser superior, pero como hay pecado, no sabemos hacia dónde mirar. Por eso la gente, y ustedes seguramente, antes de Cristo, habían estado buscando en otras áreas o, en su defecto, totalmente, eh, digamos, perdida la conciencia de la necesidad de Dios, ¿sí? Es decir, se manejaba cada quien como quería. Entonces, eh, este es el estado de la humanidad. De esto está hablando Pablo en este momento, ¿sí? Habla acerca de que, de este pasaje que dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria. El ser humano, lastimosamente, vive destituido de la gloria. Nosotros estamos acostumbrados a estar destituidos de la gloria. Por eso nosotros vivimos en condiciones muy precarias eh, internamente, o sea, anímicamente, la gente vive conflictos que son, que se han normalizado por esa condición, pero que no deberían ser. Y vive también la gente situaciones espirituales, vacíos espirituales, mmm, que no deberían ser. Y físicos, pues usted lo sabe tal vez mejor que yo, mucho más, ¿sí? Un estado en el que tu vida habla de todo menos de que tienes ayuda de parte de Dios, por ejemplo, que habla de todo menos de una condición superior, celestial y espiritual, ¿sí? Entonces nuestra vida estaba de esta manera, apartado. Entonces, ese pecado, ¿por qué? Porque el pecado que habitaba en nosotros, en nuestros antepasados, en nuestro padre Adán, porque él es padre de la humanidad, pues ese pecado constituye esa muerte espiritual y física. No sé si ustedes, o yo no recuerdo dónde fue que el apóstol habló de este tema, creo que en Ipiales, en la campaña, mencionaba acerca de que nosotros, en esa condición anterior, es como mirar a una planta que está seca, ¿sí? O sea, eso es lo que la palabra llama muertos espirituales. Cuando usted se enfrenta a hablar, por ejemplo, con personas no creyentes, ¿sí? Y usted les habla de la vida de Dios, recuerde que usted le está hablando a muertos espirituales. Quiere decir que si ellos murieran en ese momento, ¿sí? Están ya predestinados a la muerte eterna, ¿sí? Eso en el sentido de que la vida se acabe, pero mientras estén vivos, también están muertos, están secos de la vida de Cristo. ¿Qué es lo que trae el Evangelio? Lo que el Señor quiere es que nosotros nos llenemos de la vida que Él da, ¿sí? Que todo este mover que había sido, del que habíamos sido víctimas, empiece a revertirse, empiece a retroceder. El trabajo del Espíritu Santo en la iglesia tiene que ver con esto, tiene que ver con que cada vez la oscuridad, la muerte, el pecado que habita en cada uno de nosotros empiece a retroceder. En ese sentido debemos buscar nosotros al Señor, ¿sí? Sabiendo que Él va perfeccionándonos por medio de la gracia que ya usted conoce, que no es por nuestra propia capacidad, ni porque seamos merecedores, ni por nada de estas temáticas, sino por la gracia, ¿sí? Él nos va perfeccionando eh, conforme a la idea que Él tenía acerca de nosotros. Entonces, ahí esa muerte espiritual empieza a cambiar de muerte a vida, que es lo que habla la palabra, ¿sí? Tu condición anterior empieza a tener esa transformación que yo estoy segura que todo el mundo quiere ver, ¿sí? Familiarmente, internamente y en todas las áreas espiritualmente. El hombre interior debe ser, así como su hombre interior se adaptó a la condición que usted vive, ¿sí? Actualmente, ese mismo hombre interior debe ser eh, llevado a adaptarse a a una realidad espiritual, ¿sí? O sea, que nosotros podamos juzgar las cosas espiritualmente, que esto lo dice la palabra. No puede el hombre carnal juzgar lo espiritual, ¿sí? A nosotros el Señor nos ha llamado a juzgar, hablando de juzgar en el sentido de
interpretar, vivir, conocer las cosas desde el punto de vista espiritual. Por supuesto que esto es un proceso que, como se les ha enseñado a ustedes, esto no ocurre cuando nosotros estamos en esa quietud, ¿sí? Que a veces la iglesia cae, ¿sí? Sino que buscamos el rostro del Señor, buscamos acercarnos más a la presencia. En esa búsqueda de acercarnos más a la presencia vamos a tener experiencias sobrenaturales, vamos a tener experiencias que nos hagan sentir al Señor. Es increíble ver cómo hay creyentes que no han sentido la presencia del Señor, ¿sí? La gran mayoría. Entonces, por eso el Señor me permite enseñarle a usted que nuestra vida de fe debe ser guiada hacia ese propósito. ¿Cómo se logra? Buscando, ¿sí? Pidiéndole al Señor. Recuerden que hay un pasaje que nos habla de pedir el Espíritu Santo de Dios, o también usted puede ir y decirle, Señor, la verdad es que yo no te he sentido, ¿sí? Y quiero hacerlo, quiero sentirte. El Señor, cuando uno, ¿cómo es que dice un pasaje? Eh, Aquel que me busca, me halla. Bueno, estoy parafraseando, no tengo las palabras exactas, pero ustedes conocen bien, muy seguramente, ese pasaje. Y así se forma la experiencia espiritual de cada creyente, ¿sí? Tenga en cuenta que usted, así como tiene relación con las personas, tiene que tener relación con el Señor. Tiene que tener tiempo con el Señor, ¿sí? Porque si nosotros, por ejemplo, en el caso de una persona que le sirve al Señor, solamente le servimos, solamente venimos a cumplir, por ejemplo, con nuestras actividades eclesiásticas, es como si usted estuviera yendo a una empresa, ¿sí? En la que no tiene contacto con su jefe, y de ahí nunca va a pasar la relación, ¿sí? No va a poder tener amistad con Dios. El sentido que nos da la palabra es distinto, es encontrar la amistad con Dios. Entonces, en esta forma es que nosotros empezamos a obtener, a veces el Señor se demora en dar eso, porque Él, su presencia, el susurro, como le llaman algunos cristianos, el susurro de la voz de Dios, no la encuentra tan fácil la gente, ¿sí? En estos días yo estaba por ahí en internet y me sale un testimonio de un hombre ateo, no sé si ustedes han escuchado, un hombre ateo que en medio de su incredulidad, porque usted sabe que generalmente, y este hombre era particular, pues tenía su condición especial porque era científico, y usted sabe que los científicos todo lo quieren comprobar mediante la experiencia. ¿Sí ha escuchado eso, verdad? ¿Cómo llegan a las conclusiones los científicos? Haciendo experimentos, haciendo pruebas de teorías. Entonces llegan a esas verdades mediante la experiencia. O sea, la ciencia se acompaña de eso para corroborar. Entonces este personaje decía en un testimonio que él había un día orado, le había dicho, bueno, Dios, sintiéndose pues muy incómodo, ¿sí? Porque cuando uno no tiene fe, la oración, cuando uno abre su boca para invocar el nombre del Señor, pues resulta un poco, se siente uno como tonto, como una persona que está fuera del lugar. Y decía él que en esa incomodidad que él sentía, él le dijo, bueno, Dios, tú sabes que yo no creo, tú sabes que yo soy ateo, yo no creo, pero quiero descartar la experiencia. Entonces, yo te pido que si que si está pues en ti mostrarte a mi vida, lo hagas. El Señor no a todo el mundo le responde así, ¿verdad? Seguramente algo había en el corazón de esta persona, alguna especie de mansedumbre, porque este tipo de peticiones puede llegar a ser un poco tosco delante del Señor. ¿Sí? Usted ha escuchado a algunos ateos que dicen, pues si Dios es verdad, entonces que se manifieste. Y es así como una imposición a la cual, por supuesto, el Señor no va a responder. Pero algo pasó en esta persona. El Señor en su soberanía, ¿verdad?
en su voluntad, que nunca nadie la va a entender, ¿sí? Como dice un pasaje por ahí, nadie le puede decir al Señor, ¿por qué haces esto? ¿Sí? ¿Qué haces? Y entonces Él permitió y Él le pidió que se le manifestara. Total, que no recuerdo bien cómo, pero el Señor se manifiesta en la vida de este hombre. Eh, Él decía que, o sea, Él le pidió algo específico que realmente no recuerdo qué era, pero él al darse cuenta de que esto está pasando, pues empieza a jugar dentro de él lo mismo, lo que todos tenemos, la incredulidad. Entonces dice, no puede ser que sea tanta coincidencia que yo le pida esto y suceda cuando yo sigo sin creer en él, ¿sí? Entonces él empieza pues en este proceso, dice que él empezó como a temblar, como a impactarse mucho con lo que estaba sucediendo y termina creyéndole al Señor. Un testimonio de una persona, ¿sí? Este tipo de casos pues son uno en 1 millón, no sé en cuántos, pero ocurre. ¿A qué voy? A que el formato de Dios es que si tú buscas su presencia, Él empieza a manifestarse, ¿sí? A veces no es de una vez, ¿sí? Porque para nosotros recibir la presencia del Señor, para poder habitar con un poco nomás de esa presencia, debemos ser transformados, debemos ser limpiados, debemos ser adaptados. Es como que la pieza tiene que ser eh, adecuada, ¿sí? Para ese momento. Entonces, mire que hay, a veces pasa la gente en una iglesia años de años, y esto ocurre en todas las denominaciones, y nunca llegan a ser esa vasija, ¿sí? En la que el Señor puede depositar aceite. El Señor no deposita aceite cuando ese aceite se va a perder, ¿sí? Eso es bueno saberlo, porque a veces uno le pide, ¿sí o no? Señor, yo quiero sentirte, yo quiero eh, oírte, quiero tener una experiencia, pero tú de pronto, no sé si no lo has analizado o no te has dado cuenta, o sí te has dado cuenta y no has sido lo suficientemente eh, despierto para saber que hay unos cambios que hacer, pero a veces el contenedor está roto, ¿sí? Está resquebrajado, no puede sostener el aceite. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor, una de las cosas que Él empieza a hacer es a restaurar tu condición espiritual que estaba totalmente desaprovechada en tu vida pasada, en el mundo. Mm, Por ahí también se puede entender, eras una persona que, si lo vemos con ojos un poco más naturales, puede ser una persona cuyo hombre interior está desnutrido, desvalido, sin fuerzas, ¿sí? Entonces a esa persona no se le puede poner a cargar esa gloria, ¿sí? Porque acuérdese que la palabra es muy clara, ¿no? Y habla y dice que en la gloria de Dios hay un peso, ¿sí? Hay un peso. O sea, usted entiéndalo esto casi que físicamente, ¿sí? Que es más, uno lee y sabe que cuando la gloria de Dios está posando sobre un lugar, cuesta estar en pie, ¿sí? Generalmente cuando la gloria de Dios está en un lugar, la gente está postrada, ¿sí? O, como lo vemos en el Antiguo Testamento, la gente no puede soportar físicamente esa situación. Entonces el Señor tiene que adaptar eso que nosotros traíamos, llevarlo a que seamos capaces de obtener un poco nada más de esa presencia. La gente en las iglesias tiende a ser muy floja, ¿sí? Muy relajada. O sea, la gente piensa que se están, no sé, relacionando quién sabe con quién, ¿sí? No tienen este sentido de que tú te estás relacionando con Dios, ¿sí? Con el Rey de Reyes, y entonces piensa la gente que es fácil la transacción. Y no es fácil la transacción, viéndolo desde ese punto de vista, es fácil desde el sentido de que sin merecer podemos acceder. Desde ese punto de vista es fácil. Pero si tú no tienes el entendimiento, el Señor contigo no se va a relacionar, ¿sí? Por eso toda esta práctica de fe es muy intencional. Si tú vienes aquí y no tienes esa intención, pues poco vas a hacer. Si tú estás en tu oración diaria tal vez y no tienes esa intención,
poco va a suceder. O sea, uno necesita buscar que se conforme la, el momento. Así como cuando usted sabe que a veces uno dice, voy a buscar el momento oportuno para hablar con una persona, ¿sí? Y a veces tú quieres hablar con la persona y hay ruido y hay otra gente y no estás como en el momento para poder tratar un tema específico, un poco más delicado, se podría entender. Lo mismo ocurre con el Señor. Si uno no lo busca cuando Él puede ser hallado, si tú no lo buscas cuando, eh, cuando tú estás con tu mente, con tu corazón, cuando físicamente estás en una posibilidad de oír, pues el Señor no se va a mostrar, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos hablando todo esto? Porque Pablo está llevando a esta comunidad de creyentes a que se sepa cuál es la función del Evangelio en nuestra vida, ¿sí? La función del Evangelio es la restauración de la condición pasada y por eso es que aquí resalta la situación de Adán, ¿sí? Lo que pasa de ahí en adelante, ¿sí? Que Adán, siendo el primer hombre, cometió el primer pecado de toda la humanidad al desobedecer un mandato directo de Dios. Como resultado, se extendió la muerte y el pecado al resto de la humanidad. Eh, Estamos separados de Dios. Viene la ley para mostrar que estamos separados de Dios, es decir, la palabra, lo que el Señor le dio a Moisés, eh, se revela el pecado de una manera clara. Por eso una persona que no tenga acercamiento a la palabra de Dios no sabe en qué está errando, ¿sí? Por eso hay gente que va a las iglesias y que dice, no, pero yo no estoy tan mal, hay peores que yo, hay esto, pero fulano que tiene más responsabilidad que yo ha cometido estos errores, entonces yo estoy bien. Cuando la gente se expresa así, es porque no conoce, ¿sí? Porque no tiene un conocimiento de lo que Dios dice, de la ley de Dios. Por eso, al recién llegado, pues toca irle enseñando. ¿Qué dice la palabra? Inducirlo a que se acerque a la palabra para irse dando cuenta de las correcciones. Y cuando tú eres esa persona que recién llega a los pies del Señor o que no ha hecho este ejercicio, es bueno decirle, Señor, no sé cómo me estás observando tú, no sé si soy aprobado delante de ti, muéstrame, ¿sí? ¿Qué hay? Por eso hay un salmo que dice, examíname y muéstrame el mal que hay en mí, muéstrame el pecado que hay en mí, ¿sí? Por eso es, porque para llegar a saber, toca conocer la ley. Cuando ya la persona empieza a conocer, el pecado se revela de una manera más clara. Y es ahí cuando Pablo, después de explicar todo esto que les acabo de explicar a ustedes, es cuando Pablo empieza a hablar acerca del plan de Cristo, ¿sí? ¿Cuál es el plan de Cristo? Que habiendo estado alejados de Él, ¿sí? Así dice la palabra, habiendo estado lejos de Él, volvamos a su presencia, en la cual vamos a encontrar vida y reconciliación con Dios. Entonces, un sentido de caminar nuestra fe, nuestro proceso de fe, es buscar siempre la reconciliación con Dios. Es esa conciencia de que todo lo que tú hagas, a pesar de que tú tengas tus, tus razones por las cuales haces determinada cosa, así tengas tus razonamientos de por qué piensas de una manera y por qué piensas de otra, todo eso lo sopeses o lo pongas delante del Señor, eh, pidiéndole que Él vaya transformando esa manera de entender que viene de tu vida pasada, que no necesariamente es moralmente incorrecta, pero sí espiritualmente. Y ya usted sabe que hay muchas cosas de la moral o de la ética humana que chocan con la ley, con la justicia o también se puede entender la moral de Dios, ¿sí? Y por eso es que nadie puede juzgar a un espiritual, dice la palabra, ¿sí? Es por eso, esto casi nunca se entiende, ¿sí? Porque la gente quiere juzgar con ojos naturales lo que ocurre a la luz de un contexto espiritual.
Entonces, el Señor nos quiere llevar allá, a esa reconciliación, a que las cosas se dirijan con este rumbo, hacia este rumbo, ¿sí? Eh, Volviendo a lo que decíamos, entonces es injusticia que porque Adán pecó de ahí en adelante todos ya nos catalogan como pecadores, pues es un modelo. Usted sabe que, o no, usted no sabe, hay que enseñarle a la gente lo que no sabe, y es que el Señor en toda la palabra maneja ciertos tipos o modelos o formatos, como se quiera entender, en los cuales Él se dispone a obrar, ¿sí? Tan es así que este modelo de que Adán fue el hombre pecador y que de ahí en adelante todos nos constituimos pecadores y alejados de la relación con Dios, también se refleja a que cuando Cristo viene, por la sangre de Cristo, de ahí en adelante todos somos reconciliados con Dios. Y por esa razón es que en la palabra usted va a leer, cuando vaya a leer o cuando escuche, se dice que Jesús es el segundo Adán. ¿Se ha escuchado eso? Porque es el reflejo, es el modelo. ¿Sí? Entonces, el Señor trata en colectivo muchos aspectos. Trata de esta manera muchos aspectos en los que define un representante. Y esto es tan importante y tan veraz que usted sabe, si su padre, por ejemplo, que es el representante de su casa, tiene una situación, pues la familia goza o sufre esa situación. ¿Sí se ha dado cuenta? El modelo de Dios cumpliéndose en cada ámbito, desde lo más grande hasta la célula, que es una familia. Lo mismo ocurre en una iglesia, ¿sí? Porque el Señor trabaja por medio de representantes. Por eso hay un libro, dos libros en la Biblia, que es Reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, en la cual usted va a encontrar cómo la relación del rey con Dios, pues trae como consecuencia, no, trae consecuencias más bien a, al pueblo, ¿sí? Entonces, usted tiene que, esto, bueno, yo no sé, ojalá el Señor les dé ahí el entendimiento. Usted tiene que ver quién es su representante, ¿sí? Porque el Señor se va a comunicar contigo por medio de tu representante, y por medio de ese representante el Señor va a traer lo que el Señor quiera traer, porque es el modelo, ¿sí? Por eso el Señor establece el sacerdocio. Por esa razón, porque a veces cuando uno habla de estas cosas a la gente no le gusta. Ah, es que entonces solamente en su iglesia, solamente, ahora antes de empezar alguien me preguntó si podía ir a servir a otra denominación. Y yo esto lo digo para enseñanza. Siento que no se ha entendido qué es el sacerdocio, ¿sí? Tú estás metido, o sea, tú has tenido el privilegio de que el Señor te meta en un plan que tiene con un representante, ¿sí? Me hago entender, o sea, tú estás aquí porque primero, en este caso, me eligió a mí para que llevemos un proceso, ¿sí? O sea, es como decir, como lo dice mucha gente, es como que el sacerdote es la punta de la lanza, ¿sí? Lo que viene detrás, pues recorrerá el mismo sentido, la misma dirección. Entonces, el Señor levanta representantes, levanta propósitos por medio de esos representantes, y ahí estamos metidos nosotros. En el caso de ustedes, la Iglesia Príncipe de Paz, están metidos en el propósito que el Señor tiene con esta iglesia y conmigo como su pastora hasta que el Señor lo quiera. Y a su vez, todos nosotros estamos metidos en el plan que el Señor tuvo con nuestro apóstol, ¿sí? Porque el Señor un día lo levantó y recorremos ese mismo plan que tiene Dios, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por esa razón es el formato, de esa manera. Cuando nosotros nos volvemos a Cristo, cuando nosotros buscamos su presencia o nos convertimos, dicho en palabras más sencillas, empezamos a meternos en el plan de Cristo. ¿Y qué es de lo que está hablando Pablo en esta parte, en esta carta?
del plan de Cristo, ¿sí? ¿Cuál es el plan de Cristo? Entonces va desde lo más grande, que es toda la humanidad metida en el plan de Cristo, y aquí vienen las delegaciones, la multiforme gracia de Dios que se manifiesta en diferentes formas, con diferentes siervos, en diferentes épocas, y que hace que tu vida recorra el sentido que Él eligió, ¿sí? Cuando tú eliges dónde quieres estar, te está saliendo del plan que tenía el Señor inicialmente. Por eso yo sé que es incómodo hablar del tema, pero pues uno tiene que enseñar, ¿sí? Por eso a veces la gente dice, no, entonces si no es a su iglesia, no se puede a ninguna otra. Pues si tú miras con ojos sacerdotales, sí es así, ¿sí? O sea, no se puede mezclar. Es como que las tribus, ¿sí? Si lo vemos en un contexto casi hasta político de Israel, se empezaran a mezclar, ¿sí? O sea, eso no es el modelo del Señor. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ver quién es mi representante. Creerle al Señor que Él lo ha elegido. Eso se va notando, ¿sí? Eso se va viendo. Como decía el apóstol Pablo, eh, hay una gracia que el Señor coloca para desempeñar esa función, ¿sí? Y por eso la gente sigue el modelo, ¿sí? Entonces, usted tiene que identificar quién es ese representante y pegarse al plan que el Señor tiene con esa persona, ¿sí? Usted sabe que en este ministerio nadie anda detrás de nadie, o sea, si usted un buen día decide no volver, yo no lo llamo a usted, pero sí es bueno que usted sepa cómo vamos interconectados. O sea, esto no va en el sentido humano, o sea, no se trata de que usted se meta en mi vida y yo en la suya, sino que todos nosotros tenemos en común que estamos creyendo en el plan que el Señor ha establecido para nuestra época, para nuestro territorio, para esta tierra, ¿sí? Para este barrio, se puede entender, y con un representante que el Señor colocó para bendecirlos a ustedes, de quien ustedes reciben la palabra y asimismo yo también estoy de esa misma manera conectada, ¿verdad? Por eso es que el Señor tiene que establecer los puntos, cómo Él actúa, cómo Él funciona con la humanidad, y por esa razón es que la palabra nos enseña acerca de Adán, que es el primer Adán que usted conoce, por qué aun cuando parece injusto, todos sufrimos la condición de Él, ¿sí? Y por qué cuando nosotros estamos en Cristo gozamos la condición del Señor, ¿sí? Entonces, es un modelo positivo, si usted se da cuenta, ¿sí? Es un modelo positivo, es decir, que si esto lo ponemos desde el punto de vista pequeño, familiar, si usted es un padre o madre de familia, usted ya sabe qué suerte va a correr la gente que viene detrás de usted, ¿sí? Todos metidos en ese recorrido. Eh, si usted de pronto no tiene eso, ¿sí? Porque a veces la gente que está recibiendo y acercándose al Señor no son los padres, sino son los hijos. Pues usted ya sabe que su vida de ahí en adelante va a tener otro rumbo diferente al de sus padres, ¿sí? Y que si llega a tener descendencia, también va dirigido por ahí. Y que si el Señor le permite tener, de alguna manera se puede expresar así, hijos espirituales, recorrerán ese mismo recorrido. Y por eso es un modelo positivo para la humanidad lo que el Señor eligió usar. Porque yo quisiera preguntarle a cada uno, pero obviamente no lo voy a hacer, pero me late que si yo les preguntara si ustedes quieren seguir el recorrido de sus padres, me dirían que no, ¿sí? En la mayoría de los casos, ¿sí? En mi caso es distinto, ¿sí? Porque ya estamos metidos en un modelo. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo digo, sí, yo sí quiero ir tras ese plan que el Señor ya estableció. Eso es lo que va a pasar con los que están hoy siguiendo al Señor, que tengan una descendencia espiritual o natural, que lo vean a usted como un guía, ¿sí? O como la punta de la lanza de un proceso de Dios, ¿sí? Para bendecir, para traer vida y para la restauración de ese sector, digamos, de ese sector
social o también se puede entender de su contexto. Cuando nosotros nos desempeñamos en la fe, pues valdría mucho la pena verlo desde esa perspectiva, porque también en la iglesia se ve un montón que la gente vive como a lo individual esto, ¿sí? Y como que a veces se piensa que tú estás con el Señor, a ti te sirve estas enseñanzas, a ti te sirve esta actividad, por momentos hasta a la gente le gusta, pero no se piensa en lo que tiene el Señor contigo. Es decir, tú generalmente no estás pensando en los que vienen detrás de ti. Es más, la gente, aún siervos de Dios, ni siquiera piensan, ¿será que el Señor tiene un, una descendencia espiritual conmigo? O sea, es como decir, ¿será que el Señor tiene un plan de este tipo conmigo? La gente no se interesa por eso, ¿sí? Pero pues yo trato de dirigirlo a usted, a que usted sepa que si el Señor lo llamó, un plan debe tener para que usted sea influyente en su contexto o hasta donde el Señor lo quiera llevar, ¿sí? Así que si tú estás separado de este modelo, de esta visión, pues en parte se está entendiendo mal el plan de Cristo, ¿sí? Porque eso es, por eso Él comisiona, ¿sí? Si uno detecta en su interior que uno está viviendo esto de una manera muy, muy individual, muy probablemente, no me atrevo a decir en todos los casos, porque pues hay casos que el Señor específicamente pues tiene, ¿verdad? Pero muy seguramente tú estás entendiendo mal el plan de Cristo. Un padre, una madre que entiende el plan de Cristo sabe que empieza a ser influyente para los que le rodean. Entonces se obra con un sentido de responsabilidad, ¿sí? El Señor ha puesto en mí un sentido de responsabilidad eh, acorde a lo que el Señor me ha dado, ¿sí? El Señor ha puesto en el apóstol, por ejemplo, un sentido de responsabilidad acorde a lo que a él le ha dado. Y el Señor Jesús tenía un sentido de responsabilidad acorde a lo que él tenía, que era un peso gigante. Toda la humanidad tenía él, echada al hombro, ¿sí? Para que se cumpla el proceso. Porque esto tiene que ser algo que va cambiando y que va tocando la sociedad, ¿sí? Si una iglesia, si ustedes no pueden tocar su entorno, ¿sí? Entonces hay que mirar esto, ¿sí? Hay que volverse a este tema, porque para eso son los modelos. O sea, ¿qué les vengo a enseñar hoy? Este modelo que a veces no se lo entiende, que a mí me ha tocado estudiarlo para entenderlo. Y yo digo, si a mí me ha tocado estudiarlo para entenderlo, estoy segura que ustedes no lo habían entendido o no lo habían pensado o lo habían pasado de largo, ¿sí? Por esa razón. Entonces la palabra tiene un sentido, el cual trae un entendimiento para que se dé el propósito, para que se dé un avance espiritual en una iglesia o en una familia o en un territorio que el Señor haya establecido. Esto nadie nunca lo va a poder descifrar a quién elige el Señor. Es la soberanía de Él, ¿sí? Es ¿cómo es que se llama? Bueno, se me escapa la palabra, pero es lo que Él quiera, ¿sí? Con quien él mire, y usted eso lo va a ver en toda la palabra, ¿sí? ¿Por qué a José? No se sabe. ¿Por qué a Moisés? No sabemos a ciencia cierta. Uno puede tener ciertas interpretaciones que con el conjunto de la palabra puede llegar a deducir, sí, sí, pueda que sí tenga parte de verdad, pero son planes del Señor. Haga de cuenta que usted tiene una empresa pequeñita y usted dice, no, necesito ir a vender a tal parte, voy a buscar a ver quién me va a vender allá. Simplemente busca quien le sea útil para su propósito. ¿Sí? Así es como el Señor maneja este tipo de cosas, así es como usted lo debe entender. Entonces yo le pregunto para que usted se responda ahí, yo tengo claro quién es mi representante delante de Dios. Eso el Señor lo deja clarísimo con Moisés, ¿sí? Hasta que Moisés no fue y abogó por la hermana, ¿sí o no? El Señor no movió un dedo, ¿sí?
en esta cuestión de que ellos murmuraron, Aarón y María, Miriam, también lo llama la palabra Miriam o María, ¿no? Le pone dos nombres según la versión. Hasta que eso no sucedió, el Señor no, porque Él respeta su modelo, ¿sí? Entonces, primero identifique eso. Segundo, créale el plan que el Señor tiene, ¿sí? El Señor tiene un plan con nosotros. Vayamos en pos de eso, creerle al Señor, no permitirse hacer elecciones de este tipo, porque la gente que hace elecciones de este tipo cae en rebeldía contra Dios, aunque estén en iglesias, ¿sí? Así es, las verdades espirituales. O sea, tú no tienes el aval de desechar el sacerdocio que el Señor ha colocado sobre tu vida, salvo estrictos casos específicos en los que el Señor muestra su voluntad, ¿sí? Específicamente que el Señor la corrobore y dé el permiso, se puede entender, ¿sí? Quiere decir que hay muchas iglesias, muchos creyentes, que aunque están en esta práctica, están en rebeldía en contra de Dios, ¿sí? Entiéndalo, sepa que hay un plan, que hay un propósito, vaya en pos de eso, vaya en pos de ese entendimiento. El Evangelio no solamente es para ver qué hace de bueno el Señor en mi vida, a ver qué saco yo de lo natural, a ver cómo me ayuda con mi familia, no, ¿sí? Hay un plan que el Señor tiene que va mucho más allá. Hay que entender de esta misma manera a quienes están por encima de nosotros, es decir, si tú eres hijo de alguien que está en este proyecto, que ha tenido este entendimiento, pues con mayor razón, ¿sí? Si no, no. Y esto sí, yo sé que esto es horrible decirlo y molesto para la gente. Si tu antecesor, o sea, si tu padre, tu madre o quien sea tu anterior a ti está alejado de este propósito, corresponde cortar, ¿sí? Depende hasta qué punto. Si la relación con tu familia, con tu padre, con tu madre, te evita seguir el plan de Cristo, hay que cortarlo, ¿sí? Si estorba un poco, pero se puede mantener de cierta manera, bueno, cada quien ya verá, pues que el Señor le hable, le muestre. Lo importante es que esto no se puede dañar. Por eso el Señor Jesús no dijo, para que usted no diga que yo me invento y que drástica y que quiere dañar las familias, eh, cuando su madre, María, fue a buscarla, le dijo, ¿cómo es que le dijo? Ajá, es como decirte, búscame tu padre y tu madre y tus hermanos. Ellos no son mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del que me envió, ¿sí? Imagínense, sí es drástico, pero como yo no me lo inventé, yo simplemente lo enseño y ya usted, que el Señor le dé el entendimiento, ¿sí? Y si el manejo o si la actitud que tiene tu padre, tu madre, etcétera, tus hermanos, están en contra de que tú desarrolles el propósito que el Señor a ti te habló, ¿sí? Porque a cada quien el Señor lo trajo, a nadie se fue a buscar a ningún lado, daña, entonces a ti te corresponde ir sopesando, ¿sí? Sin irnos a los extremos, o sea, o sea, cada quien tiene que pedirle al Señor sabiduría, a ver hasta qué punto permite para poner esos límites que no te dañen a ti, ¿sí? Y bueno, y hay más. Tenía en la mente otro pasaje que habla de esto, pero, por ejemplo, dice la palabra que si un ojo te es ocasión de caer, de que no entres al reino de los cielos, córtalo y sácalo de ti y allá verá, ¿sí? O es mejor entrar manco al reino de los cielos que no entrar, pues, con las dos manos, pero en el infierno, no, pues, ¿sí? Entonces, es ese sentido. ¿Para qué? Para que usted, que el Señor lo llamó, que el Señor quiere hacer algo con usted, que ojalá usted le crea, tenga el sentido, ¿sí? De cómo se entiende el plan de Cristo en su vida. Entonces, esa práctica vacía de los cristianos de hoy en día, eso no sirve. No se asemeja al modelo del primer siglo, que es lo que estamos leyendo. Pablo era un apóstol del primer siglo, ¿sí? Son las enseñanzas, mejor dicho, de primera mano.
todo lo que se tergiverse de ahí en adelante no funciona. Por eso hablábamos el otro día que hay por ahí una iglesia que dice la iglesia que hace feliz a la gente, y nos reíamos porque a la gente la hace feliz, pero a Dios no. Entonces, o sea, usted va a encontrar en los medios de comunicación y por donde vaya modelos que no son lo que Pablo hablaba, ¿sí? Y usted sabe que Pablo era bastante radical, o sea, que si suena radical, pues sí, porque Pablo lo enseñó así, Jesús lo enseñó así, para que se desarrolle ese plan de Dios. Vamos a orar.